Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Nuevamente estamos con ustedes dándole gracias a Dios por su generosidad, por su amor, por su misericordia y porque nos ha dado vida, salud, ánimo, energía para seguir compartiendo el mensaje de la palabra. Y en esta ocasión, como dije anteriormente, estamos haciendo un enfoque de carácter eminentemente histórico y que siempre está ligado pues a lo que la palabra del Señor nos enseña. Estábamos la última vez hablando del contexto histórico de la Reforma Protestante del siglo XVI y decíamos que surgió ese sistema social, régimen social conocido como feudalismo, y que por cierto en sus inicios la economía feudal era bastante inestable, la producción era insuficiente, era bastante débil para estimular el comercio mundial. Las dos clases que predominaron en el escenario económico fueron los señores feudales y los campesinos independientes. El sistema económico feudal se dirigió hacia la agricultura, la ganadería y el establecimiento de las primeras ciudades que se conocieron como burgos, es decir, poblaciones pequeñas que dependían de otras principales. Entonces, todavía el comercio era bastante incipiente. No había industria. Recuerden que la revolución industrial viene mucho más para acá, mucho más adelante, y por eso pues los recursos que en aquel entonces se podían comerciar, que podían entrar al mercado, eran bastante reducidos. Pero bien, cuando la Iglesia Católica adquirió un poder que sobrepasaba a cualquier otra monarquía, exigió que las parroquias y obispados también tuvieran sus propios latifundios, es decir, grandes extensiones de tierra. De tal manera que con el tiempo los latifundios eclesiásticos fueron creciendo en número, mientras que los latifundios de los señores feudales disminuían considerablemente. Esto va creando ya un desbalance que está provocando ya cierta inconformidad y diríamos que se inicia en alguna medida la efervescencia en Europa, particularmente desde luego en Alemania. En la medida que el feudalismo iba avanzando, las ciudades se convertían en centros de artesanía y de comercio. Pues esto en alguna medida contribuyó a que la economía y el comercio lograran un mayor desarrollo con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque ya la navegación empezó a extenderse por las distintas latitudes, los distintos mares. Eso fue en 1492, que ya lo dijimos, que fue cuando Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Este fenómeno creó las condiciones para que Europa, y en este caso particularmente España, saqueara toda la riqueza de América Latina. Vean ustedes por dónde va el asunto, y aquí nos damos cuenta que en el hombre existe la mala levadura, como dice nuestro gran poeta Rubén Darío. ¿Y cuál era la situación social? Uno, la tierra perdió su valor. La Iglesia Católica se convirtió en una gran terrateniente. El Papa se empeñó en conseguir dinero. Surgió la iglesia explotadora, y ahí es cuando surge aquello también de la bula, la indulgencia, que todo eso generaba mucho dinero.
Los campesinos llevaban una vida muy dura y tenían que pagar grandes sumas de dinero por impuestos. Y si no tenían dinero, pues era con lo que ellos producían. Otros factores, estamos hablando de los factores que influyeron en la reforma. Esto tiene que ver con el contexto histórico. La decadencia de la autoridad del Papa, la decadencia de la autoridad de la Iglesia, en este caso de la Iglesia Católica, el Renacimiento y el humanismo, la invención de la imprenta en 1440 por don Juan de Gutenberg. Ahora, ¿qué fue el Renacimiento? Es el nombre que se le dio a la renovación literaria, artística, científica que se produjo en Europa en los siglos desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, que fue ¿qué provocó? ¿Qué fue lo que renació? Por eso se llama renacimiento. ¿Qué fue lo que renació? La cultura helénica, es decir, la cultura griega. Esta cultura obviamente influyó directamente en el mundo occidental. Muchas cosas, incluso hasta dentro de nuestro idioma, hay una gran cantidad de términos de origen griego. Y por eso es importante revisar, y aquí sigo insistiendo, revisar la historia. Muchas palabras que nosotros usamos son de origen helénico, de origen griego. ¿Por qué helénico? Porque se refiere a Helena, la famosa Helena de Troya. Ese fue el Renacimiento. Ahora, el humanismo. El Renacimiento se inició en el siglo XIV, como ya lo dijimos. ¿Ve? Ahora bien, el Renacimiento se inició de esa manera con el humanismo. Y se llamó humanismo al interés por todos los seres humanos en contraposición a todo lo divino. Es decir, aquí aparece lo que se llama el antropocentrismo versus teocentrismo. Antropocentrismo, todo se centraba en el hombre, y teocentrismo, todo se centraba en Dios. La Edad Media, desde luego, se caracterizó por consagrar todas las cosas a Dios. Pero aquí hay una gran paradoja: a las relaciones con la divinidad y a la religión. Sin embargo, fue un periodo de atraso, de oscurantismo y de falta de oportunidades para que los pueblos de Occidente se ilustraran y se desarrollaran. Aquí está la gran paradoja. ¿Cómo es posible, si todo estaba alrededor de la divinidad y la religión, hubiera oscurantismo, hubiera atraso? Fíjense ustedes que la Biblia en aquel entonces estaba restringida a los monasterios, a los conventos. No era un libro popular, no era un libro que estaba al alcance de todo mundo, sino que, y no solamente la Biblia, toda la información, todos los libros estaban en los conventos y en los monasterios. Entonces eso provocó, repito, que la efervescencia en Europa siguiera creciendo y se siguiera agitando el ambiente. Bueno, ahora viene lo que se podría llamar la contradicción entre el imperio y los príncipes de aquel entonces. Cuando surgió la Reforma, el imperio romano germánico no era más que un fantasma de lo que había sido una idea. Lo que antes era el político dominante de la Edad Media estaba en vía de extinción. El imperio empezaba a disolverse, a desmoronarse,
en varios estados con sus propios intereses políticos y económicos. Ya nosotros podemos observar cómo se va resquebrajando todo este sistema, y precisamente eso es como una especie de caldo de cultivo, porque la iglesia está ahí. La iglesia siempre ha tenido un protagonismo positivo o negativo, lamentablemente, porque la iglesia está integrada por hombres. El hecho de que sea origen divino no significa que no va a cometer o no ha cometido errores. Claro que sí, pero lo interesante y lo maravilloso es que a pesar de los errores que ha cometido, la iglesia no ha fracasado, no fracasa ni fracasará. Por lo que dice la misma palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, en todo esto podemos ver que el imperio empezaba a disolverse, estaban cambiándose todas las cosas por una aristocracia, un gobierno de la nobleza, de príncipes, quienes se dieron a la gran tarea de promover un régimen ideal territorial. Entonces ya empiezan a surgir las ciudades, porque originalmente no habían ciudades, eran territorios en donde no había una división política, pero ya empiezan a surgir las ciudades, y esto es importante para aquellos que hablan un poco de, tal vez hasta de urbanismo. De manera simultánea a la formación de las estructuras estatales territoriales, surgió otro fenómeno de la Edad Media: las ciudades y la burguesía. El término burguesía viene de ciudades. Las ciudades lograron liberarse de la soberanía de los príncipes, lo que le impulsó a organizar unidades autónomas separadas con su propia administración. Entonces aquí vienen ya los campesinos a ocupar un lugar importante y a destacarse en medio de toda esta vorágine que se ha dado y que está surgiendo en Europa. Hasta ese momento existía una anarquía, es decir, ausencia de autoridad, de poderes particulares. Detrás de aquellos poderes surgió una nueva fuerza social: los campesinos, quienes no sabían leer ni escribir, mucho menos hacer cuenta. Imagínense ustedes cómo surge este grupo, esta clase de los campesinos sin ninguna preparación, precisamente porque no había oportunidades para que la gente se preparara, sino que eso estaba restringido a ciertas personas. No es como ahora, pues, que todo aquí no estudia el que no quiere. Muchos de estos campesinos vivían como patrimonio, eran como una propiedad de los terratenientes, es decir, que en alguna forma dependían de ellos. Los campesinos, quienes no sabían leer ni escribir, como lo dijimos hace un momento, que en alguna forma también eran empleados, eran jornaleros o criados. En la primera mitad del siglo XVI, los campesinos se convirtieron de oprimidos, ya ha pasado cierto tiempo, en los principales protagonistas de los movimientos sociales que sacudieron a la sociedad medieval. Recordemos, se llama medieval porque corresponde a la Edad Media, de 446, con la caída del Imperio Romano, hasta el descubrimiento de América con Cristóbal Colón. Ahora bien, la iglesia. Ahí está la iglesia. La iglesia siempre ha estado en el mundo, y por eso en la oración pontificial Jesús le dice al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Entonces la iglesia siempre tiene un protagonismo, como dijimos anteriormente. No ha estado al margen, no ha estado divorciada. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por hombres, por mujeres, por gente de toda clase. La iglesia perfecta no existe. Buscamos la perfección a través del modelo por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Buscamos esa perfección y la iglesia es la que contribuye para buscar esa perfección. Entonces, no nos olvidemos que detrás de todo esto está la mano de Dios. La mano de Dios viene tejiendo los distintos acontecimientos de la historia, positivos o negativos. Dios sabe lo que hace. Señor, muchas gracias porque tu voluntad se impone. Sabemos que sin tu ayuda nosotros nada somos, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por todos aquellos movimientos que han habido, Señor, a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, que en alguna medida han contribuido al desarrollo, al avance y al crecimiento del Evangelio. Bendícenos, Señor, ayúdanos a ser protagonistas a cada uno de nosotros en el tiempo, en el momento en que nos has permitido estar sobre esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia. Amén.